Continuamos hablando sobre la historia del cine. Hablemos de Griffith y Mack Sennett. Los años heroicos vieron consolidarse definitivamente el cine en los Estados Unidos. El más grande director norteamericano de este periodo y a la vez uno de los más célebres de todos los tiempos fue David Ward Griffith, quien mediante el uso funcional del primer plano y una búsqueda de nuevos efectos de montaje e iluminación demostró que sabía renovar la técnica fílmica. Sus experiencias, perfeccionadas a través de varias películas, los llevaron a la producción de dos obras maestras, verdaderas joyas de la cinematografía antigua: El nacimiento de una nación, 1915, e Intolerancia, 1916. Otra de las figuras estelares del cine norteamericano de aquellos años fue Mack Sennett, quien aplicó los mismos principios de Griffith a la comedia e hizo surgir en el país del norte el género cómico, en gran parte inspirado en el estilo de Max Linder, amo y señor del film bufo francés anterior a 1914. Además, Sennett fue un gran descubridor de talentos, ya que entre sus actores surgieron nombres como los de Charles Chaplin, Ben Carpin, Buster Keaton, Bing Crosby y otros que al correr del tiempo llevarían la comedia cómica en Estados Unidos a alturas que jamás alcanzaron las películas dramáticas. El solo hecho de haber lanzado a la fama a Chaplin, el genio máximo de la cinematografía, bastó para que el nombre de Sennett no cayera en el olvido. Hablemos del divismo. Una característica sobresaliente de la época heroica del cine fue el nacimiento del culto de las estrellas o divismo. El fenómeno nació espontáneamente. Hasta 1910 los artistas afamados guardaron al anonimato, pues se hubieran considerado deshonrados de figurar como protagonista de aquel espectáculo de feria. Cuando las primeras cartas de admiradores empezaron a llegar a los estudios, la respuesta de los productores fue escamotearlas, temiendo que sus actores las utilizaran para pedir aumento de remuneraciones. Pero al cabo de poco tiempo, las compañías cinematográficas cambiaron de actitud, comprendiendo que esta idolatría podía beneficiarles. Así se decidieron a lanzar a las estrellas de cine con todos los recursos de la publicidad, como si se tratara de un nuevo dentrífico. Hollywood, ciudad de los milagros, se construyó sobre el Star Style, sistema de las estrellas, con la ayuda publicitaria de una legión de periodistas especializados, agentes de prensa y propagandistas de todo tipo. La idolatría popular hacia los actores fue rápidamente increciendo y se esparció por todo el mundo. Cuando en 1913 el cómico Max Linder visitó San Petersburgo, la multitud desenganchó los caballos de su coche y, unciéndose a él, lo transportó en triunfo. Hacia 1920, Mary Pickford no podía aparecer en una calle de Nueva York, Londres o París sin desatar un verdadero revuelo. Como consecuencia del Star Stage, los actores, otros considerados con cierto menosprecio por las compañías productoras, pasaron a ser tratados como verdaderos personajes. Así, se hizo habitual que cuando era contratada una nueva estrella, el presidente de la empresa en persona firmara los contratos con ella. La ceremonia era majestuosa e imponente. No pocas veces resultaba coronada con un chasco de proporciones. En una oportunidad, William Fox, jefe supremo de la compañía que llevaba su nombre, decidió contratar a Mantel, actor dramático de mucho prestigio por aquella época. Las negociaciones se llevaron a cabo por conducto de un agente y cuando llegó el momento de filmar la escritura, todo estaba preparado para la ceremonia del ritual. Fox, solo majestuoso, ante una enorme mesa destinada a las juntas directivas de la empresa y una gran puerta al fondo, aguardando la aparición del actor. Un ujier abrió la puerta de marras y dio entrada al veterano Mantel, que, jovial y lleno de vida, se dirigió con impresionantes zancadas hacia la mesa. Después de firmar, con gesto decidido, y guardarse en el bolsillo el contrato, levantó el rostro con intención de despedirse. Ante la sorpresa de Fox, balbuceó débilmente algunas palabras y luego hizo varias muecas de dolor antes de retirarse, casi arrastrándose de la sala. Mantel estaba completamente cojo, víctima de un ataque de artritismo, pero no lo sabía más que su agente, que había tenido el buen cuidado de no mencionar este importante detalle. Pero el contrato estaba firmado y ya no había manera de rescindirlo. El resultado de este fraude
fue que en las 7 películas de Mantel que hizo para Fox siempre se caía de alguna escalera o resultaba herido en un duelo, o le pasaba algo por el estilo en las primeras escenas. De ahí en adelante, el hombre representaba su papel apoyado en un bastón o bien sentado cómodamente. Hablemos de la Edad de Oro. El panorama del cine, que va desde el año 20 hasta los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, es en extremo variado. Los gustos más disímiles del público se vieron cubiertos por una producción altamente industrializada, pero en la que nunca el arte estuvo del todo ausente. Dos hechos capitales vinieron a alterar sustancialmente la marcha del cine durante esta verdadera Edad de Oro. Primero, Francia, que perdió su hegemonía en la producción mundial de películas, siendo desplazada por Estados Unidos, país que transformó el arte fílmico en una industria de colosales proporciones. Hollywood dominó sin contrapeso los mercados internacionales, consolidándose como el mayor centro cinematográfico del mundo y atrayendo como un imán a los mejores directores y actores del globo que fueron contratados con honorarios fabulosos. Y en la misma meca del cine surgió durante este periodo áureo el sonoro, el acontecimiento más trascendental ocurrido en el cinematógrafo desde su invención. Su aparición marcó el fin de una etapa y el comienzo de otra técnicamente mucho más perfecta y que vinculó más aún el cine con la realidad. Uno de los ídolos de los primeros años de la Edad de Oro del cine en los Estados Unidos fue Douglas Fairbanks, que encarnó al héroe generoso, bueno e inmutable ideal del norteamericano medio de su tiempo. Sus películas más famosas fueron La marca del zorro, 1920, Los tres mosqueteros, 1921 y El hombre de la máscara de hierro, 1929. Tan célebre o más que Fairbanks fue su esposa, Mary Pickford, llamada La novia de América, que protagonizó una infinidad de cintas candorosas y rosadas que su propia dulzura y talento iluminó más allá de su verdadero valor. La de mayor calidad fue Secretos, 1933, en que formó pareja con Leslie Howard. La Pickford fue capaz de hacer creer al público en la pureza de los personajes que encarnaba en la pantalla, desplazando por algún tiempo a las vampiresas y mujeres fatales al estilo de Theda Bara, cuyo reinado acabó hacia 1920, al imponerse la preferencia de los espectadores hacia las chicas buenas, que por lo demás no duraría mucho. Hablemos del cine sonoro. Hacia fines de la década del 20 del cine sonoro hizo su triunfal aparición, imponiéndose definitivamente. Como hemos visto, desde los primeros balbuceos del cinematógrafo se había buscado sonorizar las películas, obteniéndose ya a principios de siglo resultados notables. El desinterés de los productores, sin embargo, había hecho que los experimentos en sonido no siguieran adelante. Fue menester una crisis en el cine a mediados de dicha década, la primera que afrontó Hollywood, para que las compañías fílmicas se preocuparan seriamente de perfeccionar los efectos sonoros con el propósito de ofrecer una novedad capaz de atraer al público que había empezado a darle las espaldas a las pantallas. Una de las primeras exhibiciones del sonoro fue el film Don Juan, con John Barrymore, que se presentó en agosto de 1926 y que incluía una breve escena con sonido sincronizado mediante el procedimiento Warner. Esta técnica utilizaba aún discos fonográficos. El éxito fue clamoroso, lo que alentó a todos los grandes productores de Hollywood a sonorizar sus films y a mejorar el sistema. El 6 de octubre de 1927, la misma Warner presentó la misma película de argumento hablada, El cantor de jazz, con el entonces popularísimo Hal Holson. Hacia 1930, el disco fonográfico fue sustituido por el sonido óptico, en que los efectos sonoros se registraban en una película sensible especial y luego eran trasladados a una columna situada entre las imágenes y las perforaciones del film, constituyendo la pista sonora, es decir, imagen y sonido dejaron de ser dos elementos. La aparición del sonido ocasionó la ruina de muchas grandes estrellas de la época muda. Por ejemplo, John Hilbert, que formaba en aquellos años una pareja ideal con Greta Garbo, hubo de abandonar la escena y terminó por morir en la miseria, porque el micrófono hacía desagradable y grotesca su voz.
Por lo demás, los primeros films sonoros fueron de una técnica tan primitiva que la reproducción de matices e intensidades era sencillamente desastrosa. Llenar un vaso de agua producía un estruendo comparable al de las cataratas del Niágara. Pero así como el cine sonoro fue la sentencia de muerte para muchos actores, para otros representó el comienzo de una carrera de éxitos, como en el caso de Clark Gable, poseedor de una voz que estaba muy a tono con su varonil personalidad. Hacia 1932, la popularidad del celebrado protagonista, de Lo que el viento se llevó, alcanzaba ya a límites increíbles, hasta el punto de ejercer sobre el público una influencia más allá de todo lo imaginable. Uno de los grandes éxitos de Hollywood de aquel año fue Sucedió una noche, excelente comedia de Frank Capra, interpretada por Clark Gable. En un momento de la acción, se quitaba la camisa, dejando al descubierto que no llevaba camiseta. Ante la sorpresa de los productores, algunos meses después del estreno del film, una delegación de fabricantes de ropa viajó especialmente a la ciudad del cine a presentar formal protesta. La venta de camisetas masculinas había bajado en un 25% en los Estados Unidos, ahora que se sabía que Clark Gable no las usaba. Hablemos del gran cine ruso. El auge del cine norteamericano durante el cuarto de siglo que medió entre el año 20 y la Segunda Guerra Mundial provocó un estancamiento en el desarrollo de la cinematografía europea, la que perdió posiciones en los mercados internacionales hasta quedar reducida a su más mínima expresión. Un 90% de las películas que se exhibían en las pantallas del viejo mundo por aquellos años eran producidas por Hollywood. Tanto Francia, Italia como Inglaterra, ahora potencias cinematográficas, vieron decaer sus respectivas industrias fílmicas hasta el punto de creerse que marchaban a una segunda desaparición. La única excepción dentro del negro panorama que presentaba el cine europeo de aquella época la constituyó la URSS. Mientras en Europa occidental el arte fílmico languidecía, en Rusia nacía un cine enjundioso y de gran calidad artística. El inicio del verdadero cine ruso coincidió con el afianzamiento de la Revolución de Octubre. Fiel al pensamiento de Lenin, que había expresado: de todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. El gobierno bolchevique se dio a la tarea de promover por todos los medios a su alcance el desarrollo del séptimo arte. Así, en 1922 fue fundada la empresa cinematográfica estatal, Groskino, constituida 2 años más tarde por la Sokino. Al cabo de poco tiempo, una pléyade de directores y actores llevaba al cine soviético alturas insospechadas. Entre estos grandes cineastas sobresalió nítidamente Sergei Mikhailovich Eisenstein, considerado unánimemente uno de los genios de la cinematografía mundial, cuyo acorazado Potemkin 1925 pasó a ser uno de los clásicos de cine. Otros nombres ilustres de la cinematografía soviética fue Lev Kuleshov, cuyo mejor film fue A la sombra de la horca, y Vyacheslav Pudoklin, la segunda personalidad del cine ruso después de Eisenstein, con logros tan notables como La madre, 1925, basado en la novela homónima de Máximo Gorki. En épocas más recientes han destacado en la URSS directores como Belaïev, El sitio de Sebastopol, 1944, Alexandrov, Encuentro en el Elba, 1949, Grigori Kosintek, Don Quijote, 1957, y Mikhail Kalatazov, Vuelan las cigüeñas, 1958. Hablemos de la decadencia de Hollywood. Después de 30 años de hegemonía mundial, el cine norteamericano entró en crisis hacia 1950, en parte por obra de la Guerra Fría que le hicieron otras naciones, en gran medida por la competencia de la televisión y también por la implantación de leyes antitrust que disolvieron las uniones entre productores e exhibidores.
Hollywood inició así una lenta pero definida parábola descendente, si bien algunos chispazos lo iluminaron de vez en cuando. Una muestra de ello es que hacia 1955 Estados Unidos ocupaba solo el tercer lugar mundial en cuanto a número de películas producidas, contra 241 de la India y 420 del Japón. Nuevos países pasaron a ser centros de la producción cinematográfica mundial, no tanto en cantidad, sino en calidad. En Europa Occidental, especialmente Italia, el cine renació de sus cenizas y entró en una etapa de desarrollo nunca antes vista. Asimismo, en algunos países socialistas y en el Oriente irrumpió una cinematografía pujante y novedosa. Es a comienzos de 1953 cuando la crisis del cine norteamericano estaba en momento más difícil. En 6 años, del 1947 al 53, la población había aumentado en 15 millones y, en cambio, la asistencia a los cines había disminuido exactamente a la mitad. Así como en la década del 20, Hollywood había respondido a la depresión con el cine sonoro, esta vez los productores llegaron también a la conclusión que la única salida para la industria cinematográfica norteamericana era la adopción de nuevas técnicas espectaculares. Siguiendo este predicamento, la Fox lanzó ese año el Cinemascope, inventado por el francés Henri Chartier, que se constituyó de inmediato en un éxito de proporciones. El primer film en Cinemascope fue El manto sagrado, 1953, un colosal espectáculo bíblico que, aunque de discreto valor artístico, tuvo la eficacia de imponer de una sola vez este nuevo procedimiento en que los espectadores veían acentuado el efecto panorámico en una gran pantalla cóncava. El impacto del Cinemascope fue mayor gracias al sonido estereofónico con que fue acompañado, el cual daba la ilusión del relieve sonoro. Hacia 1965, más de 32.000 salas de todo el mundo estaban equipadas con cinemascope y sonido estereoscópico. Otra de las nuevas maravillas lanzadas por Hollywood en la década del 50 fue el Cinerama, sistema que emplea 3 películas, 3 proyectores y 3 pantallas, y que provoca en la retina del espectador efectos sorprendentes, hasta el punto de hacerlo sentirse en medio de la escena. Pero este adelanto apareció en 1952, fundamentalmente basado en el Cineorama de 1897, que no logró generalizarse, debido a que resultó demasiado oneroso, ya que su funcionamiento supone, además de una instalación técnica costosa, la total remodelación del interior de las salas. El Cinerama ha permanecido hasta el momento como un espectáculo sensacional de exhibición de virtuosismo técnico sin que se haya adoptado para la filmación de verdaderas películas de argumento. En contraste al éxito del Cinemascope, hacia 1956 no existían aún en el mundo ni 20 salas de Cinerama. Otros procedimientos nuevos, puestos en circulación por el cine norteamericano, todos orientados hacia la visión panorámica y la captación de las 3 dimensiones del espacio, fueron la VistaVision y el Todd Hall, utilizado por el productor Michael Todd. Ninguno de los dos alcanzó el éxito del Cinemascope. Una técnica más espectacular, le Natural Vision o películas en 3D, que daba la sensación de relieve haciendo que las figuras se salieran de la pantalla, tuvo una vida muy efímera y desapareció completamente en 1954, un año después de su nacimiento. Pero el arsenal de recursos técnicos ideados por Hollywood está lejos de agotarse. Hacia 1955, Walt Disney instaló en su famoso parque de atracciones, Disneylandia, el primer y hasta el momento único Circarama. Los espectadores se instalan en una sala cilíndrica cuyo centro ocupan. Alzando la cabeza contemplan un soberbio panorama animado sobre los muros. 11 pantallas cubren el círculo completo de su horizonte, pero esta maravilla aparece apocada al lado de otra que se está fraguando actualmente en los laboratorios cinematográficos del país del norte. Desde hace algunos años, los especialistas intentan suprimir lisa y llanamente las pantallas y reproducir por medios electrónicos las imágenes en el espacio mismo. Hasta el momento se han obtenido algunos resultados experimentales bastante satisfactorios que abren una perspectiva asombrosa: la proyección de figuras animadas de 3 dimensiones en el espacio.